la Constitución Municipal de la provincia de Zipaquirá en 1854. Quizás uno de los aspectos que más controversia ha generado es si la historia del derecho debe detenerse única y exclusivamente en la norma jurídica o si debe tener en cuenta las relaciones de esta con el contexto político, cultural, social, como sucede con las demás creaciones humanas. María Virginia Gaviria Gil, en su texto Aproximaciones a la historia del derecho en Colombia. Quiero iniciar con esa frase. Introducción. El presente trabajo es fruto de una serie de investigaciones de carácter histórico que hemos venido adelantando bajo la línea de estudio de la historia institucional y evolución territorial de Zipaquirá y la región. A la vez puede considerarse un modesto aporte a la historia constitucional de nuestro país, o mejor, para no ir tan lejos de nuestro departamento, línea de investigación histórica que no ha sido abordada lo suficientemente, ya que la historiografía sobre el derecho constitucional en Colombia se ha centrado, como anunciaba desde hace más de 25 años el abogado constitucionalista Carlos Restrepo Piedrahita, hacia la historia del macroconstitucionalismo nacional, entendido como el comentario de las constituciones del Estado colombiano, esto es la de 1821, 1830, 1843, la del 53, 58, 63 y finalmente la de 1886, no, y últimamente la del 91. Asimismo, atendiendo los planteamientos que efectuara el historiador británico Edward Carr en su libro ¿Qué es la historia?, al abordar el tema, Edward Carr sobre el historiador y los hechos, nos surgió el siguiente interrogante. La expedición de la Constitución en el año 1854 para una provincia que como ente territorial no tuvo más de 3 años de vida jurídica puede considerarse un hecho histórico trascendental para la historia de Cundinamarca y Zipaquirá. La expedición de la Constitución Municipal de la provincia de Zipaquirá en el año 1854 es un hecho del pasado que nos permite abordar no solo dicha norma jurídica, sino que además nos invita para adentrarnos en el análisis e investigación de la evolución institucional y territorial de Zipaquirá y la región, y a la vez analizar su entorno social, político y económico para el momento de su expedición, pero en especial los conflictos de tipo político-partidistas de mediados del siglo XIX en el ámbito local. Fácil sería presentar a ustedes en este día una lectura sobre el tema planteado, dedicándome a glosar los 61 artículos que conformaron el texto constitucional de la provincia de Zipaquirá, mas sin embargo consideré más oportuno y acertado inclinarme en primer lugar hacia la tesis planteada por la abogada e historiadora María Virginia Gaviria Gil y condensada en la frase con la cual dimos inicio a esta lectura, y de otro lado tratar de resolver el interrogante que nos hemos planteado. Frente a si ese hecho del pasado relacionado con la gobernabilidad e institucionalidad local fue o no trascendental para ser considerado como un hecho histórico. Esperamos con este avance de la investigación que presento se vislumbre alguna luz que indique que vamos por buen camino. Para el desarrollo de la presente investigación tuvimos a la vista para su correspondiente análisis documentos que fueron producidos tanto oficialmente como de manera particular por los dos bandos políticos nacientes durante la etapa histórica que abordamos, dentro de los cuales en esta ocasión vale la pena citar las ordenanzas expedidas por la Cámara Provincial de Zipaquirá para el año de 1852, las ordenanzas de la legislatura provincial para los años 1854-1855, los informes del gobernador Felipe Pérez Manosalva de 1853, del gobernador Valentín Gálvez de 1855, la vindicación documentada del gobernador de Zipaquirá José María Coronado del año 54, el manifiesto editado en el año 53 y denominado Documentos que explican la conducta de varios diputados a la Cámara Provincial de Zipaquirá y manifiestan los atentados cometidos contra la Constitución y contra la soberanía popular por los agentes del Poder Ejecutivo. Igualmente, un número, si bien no muy significativo por su cantidad, pero importante por su contenido, de manifiestos o panfletos que fueron editados de manera anónima o signadas por defensores de las corrientes políticas liberal y conservadora que se disputaban el poder en la provincia de Zipaquirá, y es de luego el texto de la Constitución Municipal de la provincia del año 54. Aquí hacer una anotación: en el fondo antiguo de la Biblioteca Nacional de Colombia, en varias de sus misceláneas, existe un acervo documental de impresos para la época del llamado nacimiento de los partidos tradicionales, el cual vale la pena ser analizado y con el cual se produciría una interesante investigación histórica sobre el panfletismo político en Colombia, que lo he llamado de esa época. En cuanto a la fuente secundaria, simplemente mencionaremos que fueron de gran ayuda para comprender un poco mejor el periodo histórico hoy analizado, obras como Partidos Políticos y Clases Sociales de Germán Colmenares,
El federalismo en Colombia, 1810-1858, del historiador norteamericano Robert Louis Gilmore, así como varios artículos de autoría de Jaime Jaramillo, Luis Nieto Arteta, Álvaro Tirado Mejía, y desde luego la obra de Carlos Restrepo Piedrahita, Las Constituciones de la Primera República Liberal. Por último, para mencionar rápidamente que se ha escrito recientemente en Colombia sobre la etapa de la República Liberal y el federalismo para los años 1849 a 1886, podemos mencionar que desde la Escuela Superior de Administración Pública (SAP) se conformó un grupo y proyecto de investigación sobre las formas de sociabilidad política en Cundinamarca 1849-1904, el cual produjo interesantes investigaciones, una de ellas publicada en el libro La República Liberal Decimonónica en Cundinamarca 1849-1886, del historiador José Eduardo Roa Enciso, y artículos como Sociedad y Partidos Políticos en Cundinamarca en la segunda mitad del siglo XIX, de Elías Gómez Contreras. Para quienes estén más interesados en ahondar sobre la historiografía de esta etapa histórica de nuestra nación, en la revista Historia Crítica número 44 del año 2011 de la Universidad de los Andes fue publicado un artículo titulado El federalismo en la historiografía política colombiana 1853-1886, autoría del politólogo Edwin Cruz Rodríguez. Antecedentes del fortalecimiento de la autonomía y descentralización provincial, un camino hacia el federalismo y el origen de la provincia de Zipaquirá. Con la llegada al poder de José Hilario López el 7 de marzo de 1849, bajo un proceso de elección nada fácil resuelto por el Congreso Nacional, se conforma la República Democrática, forma de gobierno que adoptó como principios la libertad, igualdad y fraternidad, y que pregonaba una nueva filosofía de vida, forma de gobierno, sistema económico y bienestar del ser humano de manera particular y colectiva. Para aquel entonces el Partido Liberal se encontraba dividido por dos facciones, los draconianos, considerados como la vieja guardia del partido, y los Gólgotas, quienes emulaban la nueva generación y habían sido influidos por diferentes corrientes filosóficas europeas y en cierta medida por la revolución de 1848 acaecida en Francia. De la misma manera, se llevó a cabo la creación de la Escuela Republicana en el año 1850, grupo conformado en su mayoría por jóvenes estudiantes ampliamente influenciados tanto por los escritores como por las revoluciones europeas de la época, en especial la francesa, pero sobre todo influenciados por los pensadores socialistas y comunistas anárquicos. Escuela que comprometió la sociedad democrática de Bogotá con el pensamiento socialista, corriente política y filosófica que concentró bajo la administración de López diversos debates y fuertes ataques en su contra desde el ala del Partido Conservador, el clero y ciertos sectores del grupo draconiano del Partido Liberal, quienes consideraban al socialismo como la peor influencia y el peor mal para la República, sobre todo en cuanto tenía que ver con su postura frente a la propiedad privada y las relaciones Iglesia-Estado. De otro lado, no puede perderse de vista que en muchos escritos de la época y posteriores se concluía que ese socialismo que predicaban varios sectores del liberalismo a mediados del siglo XIX no era como tal socialismo, sino ideas sociales en mejora de las condiciones del pueblo, ya que muchos quienes actuaron como socialistas ni siquiera llegaron a entender lo que era la corriente filosófica y política del socialismo, sumado a que en ese momento no existía el proletariado como tal en la Nueva Granada, y los sectores pobres que posteriormente entraron a conformarlo eran dominados y manipulados por el clero. Tanto así que ha llegado a plantearse que esas peticiones socialistas relacionadas con reformas de libertad económicas, educación, entre otras, venían siendo exigidas desde la Revolución de Independencia a inicios del siglo XIX, es decir, podríamos ubicar a dicha corriente liberal en el pseudo-socialismo. Así lo citó Germán Corminales, si no me equivoco en su obra. Sumado a lo anterior, tenemos la tesis planteada a inicios del siglo XX por el historiador y sociólogo Luis Nieto Arteta, quien consideraba que el significado histórico de la revolución anticolonial producida en 1850 en nuestro país y la revolución de febrero de 1848 en Francia, frente a la cual tanto los mismos actores de la época en la Nueva Granada como historiadores posteriores la ligaban íntimamente, eran significados históricos opuestos en sus finalidades y diversas en sus condiciones históricas, por lo que propugnaba la creación del americanismo sociológico y económico condicionado por la existencia de hechos sociales diversos de la América castellana que atacaba la posición europeísta de nuestra historia oficial. Sin embargo, más allá de pretender en esta charla asumir una postura histórica objetiva que nos inclina a compartir la tesis que habla de la gran influencia de la Revolución Francesa en 1848 en los hechos de la llamada Revolución Anticolonial de 1850 en nuestra nación, o aceptar y defender con argumentos de peso la tesis planteada por Nieto Arteta, tema que por sí solo daría pie para una sola conferencia académica, lo cierto es que el fin esencial de las corrientes del pensamiento liberal
que fecundaron y se desarrollaron a mediados del siglo XIX, lo que pretendían en sí era básicamente plantear cómo organizar políticamente la república para por fin romper la continuidad tanto de las instituciones y costumbres heredadas de la colonia, las cuales impedían la modernidad y salto económico de la nación. Dichas reformas propuestas por los liberales se enfocaron, como lo menciona Álvaro Tirado Mejía, citando la obra Las ideas liberales de Colombia de Gerardo Molina, en los siguientes aspectos: abolición de la esclavitud, libertad absoluta de imprenta y de palabra, libertad religiosa, de enseñanza, de industria, comercio, de compra de armas y municiones, sufragio universal directo y secreto, disminución de funciones del Ejecutivo, abolición de los monopolios, diezmos y de los censos, libre cambio, impuesto único y directo, expulsión de los jesuitas y desde luego el tema central de esta lectura, el fortalecimiento de las provincias. La sociedad liberal de mediados del siglo XIX consideraba que la Constitución de 1843 redujo vitalmente el poder de las provincias, poder que era necesario retornar a dichos territorios para hacer efectivos los principios que se pregonaban en la administración del 7 de marzo, esto es la libertad, igualdad y fraternidad. Asimismo se fundamentó en el concepto de soberanía del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en donde a cada persona se le consideraba el mejor árbitro de sus propios intereses. De ahí que por extensión a cada localidad se le consideraba el mejor árbitro de sus propios intereses y debería convertirse en el artífice de su propio destino. A la par con esa propuesta de fortalecimiento provincial, se planteó desde el Congreso una política de descentralización a fin de fragmentar varias de las provincias existentes con el objeto de alcanzar la verdadera república anunciada en la ideología Gólgota, la cual definió Manuel Ancísar en su obra Peregrinación del Alba de la siguiente manera. Alfa, peregrinación. Decía Manuel Ancísar en su obra: considerada la índole del sistema republicano, según el cual cada localidad debe cuidar de sí misma, crear recursos propios y concentrarlos en su seno para no mendigar a los vecinos los medios de existencia y para establecer desde el distrito parroquial las bases de la descentralización administrativa únicas en que racionalmente puede fundarse la federación política de las grandes secciones, verdadera y genuina forma de gobierno. Hasta aquí la cita de Ancísar. Si bien en la administración del 7 de marzo se cumplió cabalidad ese ideal de fortalecimiento y descentralización del poder provincial de manera inmediata con la creación de la provincia de Tundama el 7 de mayo de 1849, e igualmente de forma efectiva, ya que al inicio del mandato existían 22 provincias y un territorio, y para 1853 dicho número había ascendido a 36 provincias y un territorio. El debate sobre la división provincial o territorial no era nuevo, ya que era un tema latente desde los primeros años del grito de independencia, siendo el ejemplo más cercano el caso de Zipaquirá, territorio que al ser elevado a la categoría de corregimiento a villa en el año 1810, no trató de entrar a exigir a la Junta Central su derecho inalienable de ser elevada a la categoría de provincia, debate que llevó a la disolución del cabildo y a producir enfrentamientos locales, que fue mermado por el poder central con la creación de la subpresidencia de Zipaquirá en 1811. Igualmente podemos citar que en los años 30 y 40 del siglo XIX se elevaron un buen número de solicitudes de territorios que se consideraban con el derecho de ser erigidos en provincias, apelando a argumentos como la distancia frente a las capitales provinciales, diferencias de clima y un interés de asegurar un mejor gobierno local. Igualmente se planteaba que ante la existencia de territorios constituidos en provincias con grandes extensiones, el gobernador no podía cumplir efectivamente sus funciones. No obstante pregonarse por sectores políticos liberales que el fundamento esencial de la división de la conformación territorial de la nación estaba encaminado en la aplicación de los principios liberales de autonomía provincial y federación financiera, igualmente surgieron posturas contrarias que sostenían que dicha transformación territorial estaba amparada en fines ocultos hacia los resultados electorales e intereses particulares, tal y como lo manifestaba José María Samper en el año 1852 al escribir: manifestaba José María Samper sobre dos fines ocultos en el 52. Ya se destroza una provincia que solo da 2 senadores y 4 representantes y en la cual predomina un partido para aumentar su representación en las cámaras y obtener una mayoría o para dar colocación a importunios aspirantes que carecen de empleo. Hasta aquí la cita de Samper. Ahora se especula con las querellas lugareñas de una población hostil políticamente para ganar sus simpatías dándole el rango de provincia. Más allá de las manifestaciones contrarias
Dicha política de fragmentación y descentralización administrativa continuó en gran avance, pero no dejaban de presentarse al interior del Congreso candentes debates relacionados con apreciaciones como la planteada por Samper respecto del verdadero fin oculto de la llamada centralización administrativa. Y es al interior de dichos debates en donde surge la propuesta de 1852 de dividir el territorio de la actual provincia de Bogotá en 4 fracciones, no solo por su tamaño, el buen número de su población, su riqueza y numerosos intereses en conflicto, sino porque los representantes al Congreso comenzaron a ver con sospecha la manera tan activa como los representantes por Bogotá apoyaban la fragmentación de otras provincias y vieron en dicho apoyo un fin oculto encaminado a tratar de afirmar de manera segura el dominio de Bogotá sobre el resto de la República. En el año de 1851, esto es, a un año de crearse la provincia de Zipaquirá, Manuel Arciza, liberal Bogotá, en su texto ya citado, describía física y socialmente la que sería su capital de la siguiente manera. De Zipaquirá, decía Císar: de Bogotá a Zipaquirá hay 10 leguas granadinas, 5 milímetros. La importancia de Zipaquirá depende de sus ricas minas de sal y de carbón y de la gran fábrica de elaboración del primer artículo perteneciente al gobierno, copiosa fuente de ingresos para el Tesoro Nacional. Con todo, al recorrer las calles de la ciudad, al notar sus edificios anticuados y la muchedumbre de mujeres harapientas que concurren a las cercanías de la fábrica de la sal, a raspar los tiestos desechados y recoger pacientemente las partículas de sal arrojadas con las basuras, no puede uno menos de preguntarse: ¿Zipaquirá es lo que debería ser, vista su aventajada posición y la riqueza no común de sus terrenos cultivables? De ninguna manera. Semejante a una preciosa joya descuidada y empolvada, la ciudad querida de los Zipas solo necesita que sus vecinos la sepan apreciar y cuidar como ella merece para convertirse en el lugar más lindo y alegre de la planicie. La cita Císar. Más adelante lamentaban Císar que Zipaquirá no existiera una simple escuela de primaria y que sus habitantes fincaran más su empeño en añadir piedra a piedra en la fábrica de una iglesia colosal, obra que consideraba una esponja que embebe inútilmente dineros que podrían ser mejor empleados en fundar escuelas y mejorar caminos, lo cual haría más próspera y floreciente la ciudad, que en su concepto se hallaba reducida a la condición de apéndice inerte de la salina. Ese concepto de no haber escuelas lo tengo en duda porque siempre hubo en Zipaquirá escuela. No, a ver. Esta impresión negativa que captó Ancísar de la ciudad de Zipaquirá y de su desarrollo no era para nada benéfica a la hora de plantear su exaltación a la categoría de capital de provincia ante la posible fragmentación de la provincia de Bogotá, ya que si bien bajo la administración liberal se abrió una brecha para la fácil adquisición del título de provincia y como lo citábamos, dichas reformas dieron inicio de manera inmediata, ya para el año de 1851 el secretario de Gobierno en su mensaje anual al Congreso le proponía la no creación de nuevas provincias o la limitaba desde un punto de partida de riqueza de los territorios que se elevarían a la categoría de provincia, al considerarse que la categoría de provincia para pueblos pobres es una carga pesada, un bien que deja de serlo desde que cuesta caro y al cual renunciarían gustosos porque en las corporaciones locales se encuentran el medio poderoso de promover su felicidad y bienandanza. Ese es el mensaje del secretario de Gobierno. Sin embargo, este mensaje enfrentaba a los intereses particulares de los congresistas ajenos a Bogotá, que veían en la no fragmentación de dicha provincia un fin oculto de dominio frente a los territorios que representaban, no tuvo mayor eco, y es así como mediante el decreto de 6 de mayo de 1852 se divide en 4 provincias la de Bogotá. Esto es la de Cundinamarca con capital Chocontá, Tequendama con capital La Mesa, Bogotá con capital del mismo nombre y la de Zipaquirá con la capital del mismo nombre. El territorio que entró a ocupar la provincia de Zipaquirá se conformó por los cantones de La Palma, Zipaquirá y Guatavita, y los distritos parroquiales de Medina, Upía, Cabullaro, que se agregaron al cantón de Guatavita. Durante la existencia de la provincia de Zipaquirá, que fue de 3 años y 2 meses aproximadamente, ejercieron 10 ciudadanos la calidad de gobernadores, 3 de ellos en diferentes periodos, por lo que desde ya se puede evidenciar que la continuidad y estabilidad gobernativa no fue la mejor dentro de la nómina de gobernadores. Podemos destacar en esta ocasión a Felipe Pérez Manosalva, José María Coronado y Valentín Galvez. El ente territorial arrancó formalmente su vida independiente como provincia el 1 de agosto de 1852. Pero ¿en qué consistía básicamente el fortalecimiento del poder y autonomía local que se pregonaba y aplicó a mediados del siglo XIX? Rápidamente podemos mencionar que dicho poder se concentró en los aspectos de descentralización de ingresos y gastos, creación y recaudación de impuestos locales, inmunidades bajo las mismas calidades para los diputados de las asambleas provinciales que para los congresistas y descentralización de la educación, entre otros. Es decir, lo que se pretendía era que las provincias fueran autosuficientes, se dieran un mejor gobierno y que el gobernador no fuera un simple ejecutor de las políticas ordenadas desde el Ejecutivo Central, sino un mandatario dinámico que respondiera por el futuro y permanencia de su provincia.